estamos en la actividad. Ustedes el día de ayer entregaron la actividad 12, ¿no? Que fueron los ejercicios de, de trabajo, energía y potencia, ¿no? Que pues entre hoy y mañana la reviso y pues ahí les va a llegar su calificación de estos ejercicios. Eh, bueno, como les mencioné, cuando iniciamos de nuevo en enero nuestras clases, pues mi plan era mi plan desde el inicio de clases era que en el mes de enero teníamos que haber terminado la mecánica, ¿no? Es decir, que esta actividad 13, 14, 15, 16, 17, que es lo de sismología, este, eh, acabásemos en enero, ¿no? ¿Para qué? Para que pues eh, en el mes de marzo, en el mes de febrero, viéramos algo de también importante, que es lo que viene en los temas en la unidad 2, que es lo que se conoce como temperatura o teoría cinética y los ciclos termodinámicos, que son actividades muy interesantes. Y después, lo que entre febrero y marzo, ver el tema último del programa, que son todo lo que se conoce como fuerza eléctrica, ¿no? O toda la electricidad y magnetismo, ¿sí? Que esto, las fuerzas electrostáticas, los campos y potencial eléctrico, y concluir con algo de corriente eléctrica, ¿no? Y si nos quedaba ahí una semana más, ver una actividad adicional que es lo del magnetismo, ¿sí? Que todavía no la he diseñado, ¿no? Lo que sería la actividad 23, bueno, como número 23. Y entonces, pues estuve ahí ya haciendo mis cuentas. No, pues si le seguimos con mecánica, es decir, que si vemos la actividad 13, 14, 15, 16, 17, pues prácticamente con estas 5 actividades que están aquí, pues terminaríamos como la mitad de marzo, pues, y nada más nos quedaría ver un poquito de temperatura, ¿no? Y entonces dije, no, pues el, 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 el programa quedaría muy, muy, muy corto, ¿no? Solamente ver mecánica. Y entonces lo que le estuve ahí dando vueltas y vueltas al asunto, y entonces decidí lo siguiente. Bueno, esta no la vamos a ver, de hecho, esto ya lo vimos aquí cuando vieron qué es la ley de Hooke en los problemas, que ya vieron que era fuerza, la fuerza que se aplica a un resorte es menos K por X. Solamente es aquí jugar con un applet. Igual aquí algo que se llama el módulo de elasticidad, que está referido a cómo el concepto de elasticidad es muy importante en los movimientos ondulatorios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una onda que viaja a través de un medio, pues va a ser muy importante la elasticidad del medio en el cual estaba viajando, ¿no? Y una vez que se tuviesen esos conceptos, pues vemos algo que se llama el movimiento armónico simple,
y el armónico amortiguado. Y con todos estos conceptos, pues ya podemos entrarle un poquito a lo que se llama la sismología, ¿no? Entonces, pero si uno ve los programas de estudio de la carrera de física o las carreras de ingeniería, pues básicamente las primeras asignaturas con las que se van a encontrar en la carrera a la que vayan, es básicamente mecánica. Mecánica, donde la mecánica pues es todo lo que hemos visto, ¿no? Que incluye hasta aquí, hasta la mecánica tradicional, es hasta trabajo y energía, ¿no? Sí. Bueno, obviamente por ahí falta un tema que muy probablemente también me faltó, pero ese sí no viene en el programa, que es lo que se llama la, el momento lineal, ¿sí? O las famosas colisiones o choques, ¿no? Que bueno, pues ese sí ya no me dio tiempo bueno, aparte no viene en el programa, ¿no? Bueno, entonces lo que decidí es de que estos temas del 13 al 17 los vamos a ver como asesorías los miércoles, ¿sí? Y aquí no hay que entregar reportes, ¿no? Solamente voy a plantear los temas, pues para que ustedes tengan una visión general de, por ejemplo, que sería la culminación de, de todo lo que hemos visto, cómo podemos ahora entrar a una rama tan específica que es la sismología. ¿Y qué es lo que hace la sismología? Pues a través de procesos físicos, matemáticos, ingeniería, bueno, y obviamente computación, se logra localizar dónde se generó el sismo y otras cosas, ¿no? Que por ahí hay teorías hay muy interesantes que el fin último de la sismología es lograr predecir cuándo se generaría un sismo. Pero bueno, eso no se ha conseguido, ¿no? Y mucha gente dice que ni se conseguirá. ¿Por qué? Porque el fenómeno es tan complejo, hay tantos factores que es muy difícil predecir dónde y cuándo se va a generar un sismo, ¿no? Pero en base a entender las ondas, cómo viajan por la Tierra, pues obviamente se han diseñado estructuras antisísmicas. Si ustedes ven ahora las nuevas construcciones que se están haciendo después de la caída de muchos edificios del sismo, los sismos anteriores, pues ahora estoy viendo en las construcciones que están colocando muchas estructuras antisísmicas, ¿sí? Y eso es muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Que si yo vivo en un lugar, pues sepa que mi edificio, si llega un sismo, no se va a caer, ¿no? O una casa, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver entonces, lo vamos a ver en los miércoles. Y solamente va a ser de manera informativa de hecho, desde del 13, el- del 13 al 17, ¿no? Y ahí no hay que hacer actividades, ¿sí? Ya si alguien se quiere poner a trabajar de manera extra, pues esa ya es decisión personal, ¿no? De cada quien. Bueno, ¿por qué? Porque pues ahora ya empezamos con el tema que también es importante, de temperatura. ¿Y cómo se define la temperatura? Pues a base de una teoría, que es la teoría cinética, ¿sí? Y entonces, para yo retomar el plan que tenía al inicio del año, ¿no? Y eso es lo que pasa siempre en la vida, ¿no? Que siempre uno va a planear, pero siempre va a haber factores que van a impedir que tu programación al inicio se lleve a cabo, ¿no? Hay factores, ¿no? En este año, pues, ¿cuáles fueron los factores? Pues, por ahí hubo un paro de 2 semanas, el cual, pues, no sé si tuvo sentido hacer ese paro de 2 semanas,
porque pues, la situación era que querían correr a la directora sigue, pues no sé si siga, no me, la cuestión política, bueno, no estoy muy metido y tan cómo va la política ahí de la prepa. Bueno, luego ahí también hubo pues este etapa importante, la vacunación, es decir, que por ahí pues eh, hubo 3, 4 semanas de inactividad, ¿no? Por una otra razón. Y entonces, bueno, pues eso alteró el plan, ¿no? Alteró mi plan. Y siempre es, bueno, pues siempre que uno haga un plan, pues siempre tener el proyecto, pero siempre también tener la flexibilidad de decir, bueno, pues va a haber factores que me alteren mi plan y debo, pues, retomarlo, ¿no? Hacer las modificaciones adecuadas y llegar al final, ¿no? Llegar a mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Pues que ustedes tengan una visión muy, muy general, pues de todos los temas importantes de la física, ¿no? O al menos de los temas clásicos de la física, ¿no? Bueno, empecemos con el tema 18, ¿no? Bueno, sería, para ustedes sería el trabajo 13, ¿no? Pero entre mi programación sería el 18, ¿no? Entonces es el 13 equivale el 18 equivale al 13, ya de manera laboral, ¿no? Bueno, pero es un tema muy bonito, un tema que a mí me interesa, me ha gustado mucho este tema, ¿no? Bueno, desde hecho desde la facultad me interesó mucho el tema de temperatura y lo que se llama el calor, ¿no? Y cuál es el objetivo? Pues ahí en la introducción es, pues ya ustedes lo saben, ¿no? Que siempre estamos utilizando simulaciones o los famosos applet para a través del manejo de esos applets, pues entender el concepto, ¿no? En este caso va a ser la teoría cinética. ¿Qué me dice? Que pues por ahí se va a trabajar, hay que trabajar en equipo. Hay que leer 2 documentos que vienen aquí. Igual ahí se proporcionan 4 videos donde pueden reforzar el conocimiento de las teorías de los gases, porque la teoría cinética es una teoría de gases. Bueno, y aparte hay otras teorías, ¿no? Eh, bueno, ahí les digo, hay videos, hay que descargar un applet. Vamos a ver que el applet tiene 3 variables, bueno, tiene 5 variables importantes, ¿no? Pero las que yo voy a poder manejar o cambiar es lo que le llaman la posición del émbolo. Eso está relacionado con el volumen del gas, ¿no? La temperatura del gas y el número de partículas o, o moléculas que constituyen al gas. Y entonces nosotros vamos a poder jugar con estas 3 variables y al final el applet me va a permitir, el applet mide lo que va a poder medir los choques que se da entre partículas y por tanto la presión que hay en el interior del gas. Y ambas están relacionadas directamente, ¿no? Si hay mayor número de choques, pues vamos a ver que hay mayor presión, o a la inversa, ¿no? O viceversa. Y entonces con este applet hay que realizar 2 experimentos que decimos, podemos mantener la temperatura constante. Cuando la temperatura se mantiene constante, al experimento se le llama proceso isotérmico, donde iso significa igual y termos, pues temperatura, ¿no? Es decir, yo puedo cambiar, puedo alterar un gas, pero sin cambiar su temperatura, ¿no? Y, y lo que se llama un experimento a volumen constante, que se le conoce como proceso isocórico o como le llaman los químicos, isovolumétrico, ¿no? Y el número de partículas, ese no lo vamos a alterar, eso lo vamos a mantener constante. Y entonces, al mantener el número constante, pues lo que nos interesa es
determinar los cambios en la presión. Bueno, nosotros no lo vamos a determinar. El applet me va a decir, dependiendo de las condiciones que tú manejes, pues el gas, al interior del gas se va a generar una presión. Y aquí vamos a obtener resultados para dos experimentos, para el isotérmico y para el isocórico. Si estos resultados nos los llevamos a Excel, pues vamos a poder obtener las líneas de tendencia. Y nosotros ya sabemos que al analizar las líneas de tendencia, lo que estamos es caracterizando las propiedades del gas, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita también ahí con un ejemplo que les proporciono, ¿no? Y hay que subir el reporte, ¿no? Bueno, aquí ya no les pido que cada integrante haga su experimento, porque pues ya sería muy pesado, sería muy extenso el archivo, ¿no? Y entonces aquí también por cuestiones de tiempo, y ya para también saber que, bueno, ustedes llevan otras materias y no estarlos ahí absorbiendo excesivamente la materia de física también. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir el experimento? Pues el experimento es básicamente que ustedes deben abrir este applet, que es la teoría cinética de los gases. Bueno, aquí ya se pone un poquito más interesante el tema, porque ya me hablan de los inicios de la termodinámica y pues algo muy moderno, que es la física estadística, ¿sí? Es decir, que si yo sé estadística y la aplico a la física, pues también voy a poder ver cómo la estadística tiene un impacto muy importante en la física y genera una nueva área del conocimiento, que es la física estadística. Y esto de física estadística también tiene mucha aplicación en un proceso estadístico muy importante en nuestros tiempos. ¿Cuál? Las epidemias, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque los contagios es un fenómeno estadístico y uno lo puede ver a base de física estadística, de hecho. De hecho, hay muchos actuarios, matemáticos, físicos, que se especializan en estadística y pues han visto que ahorita una nueva área que se está abriendo es la famosa epidemias, ¿no? Y entonces, pues aquí en México hay centros epidemiológicos y ahí al interior debe haber gente que sabe matemáticas y estadística, ¿no? ¿Y de dónde sale esa idea? Pues simplemente de este estudio, de este applet, ¿no? Dicen, por ejemplo, yo aquí tengo pelotitas rojas y cada pelotita roja representa una molécula o una partícula, ¿no? Y están aquí encerradas, ¿no? En un volumen, ¿sí? Y aquí en particular me dice, tú tienes 20 pelotitas, ¿no? Tienes 20 pelotitas. Las pelotitas están a una temperatura de 100 Kelvin. Ahorita vemos, bueno, ustedes saben que el Kelvin es una temperatura absoluta y el volumen del gas es 20. Aquí el Apple no me dice que solamente es 20, pero yo puedo decir, bueno, pues pueden ser 20 le tengo que dar una unidad de volumen. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Pues puede ser 20 litros, ¿no? O puede ser 20 metros cúbicos. O pueden ser 20 mililitros o 20 centímetros cúbicos. Eso el Apple me lo deja a la libertad, ¿no? ¿Sí? Yo en particular creo que utilicé metros cúbicos, ¿no? ¿Sí? Pero eso ya depende de cada quien también. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy fácil, simplemente le doy de nuevo, ejecuto
y el applet me empieza a calcular el choque por partícula. Pero ahorita no nos vamos a meter a cuantificar los choques. A mí lo que me interesa es este numerito. Si se fijan, este numerito, el numerito de presión, este varía, está cambiando. Y veo que a mayor número de choques, pues la presión aumenta. ¿Sí? Y entonces va a llegar un momento, después de una cierta etapa, de un cierto tiempo, voy a ver que esta presión va a variar poco. Ya está variando, se fijan, está variando solamente las décimas. ¿Sí? Pero nunca se va a detener. Bueno, a lo mejor se detiene después de un día o de una hora, ¿no? Pues no, pero ¿quién va a estar midiendo aquí horas y horas a ver cuándo esto se uniformiza, ¿no? O cuándo esto alcanza el equilibrio térmico. Entonces digo, como yo no quiero esperar una hora o 2 horas para ver cuándo esto alcanza un valor constante, pero siempre va a estar variando. ¿Por qué? Porque las pelotitas, como tienen temperatura, eso significa que tienen energía cinética térmica, pues siempre van a estar chocando, ¿no? Entonces digo, si quiero que este sistema no tenga temperatura, es decir, si quiero que estas pelotitas no se muevan, pues las congelo. O como lo digo así, muy, muy fuertemente, pues mato al sistema. Es decir, que estas pelotitas no se muevan, pues significa que están muertas. Y si están muertas, pues ya no hay choques. Así de simple, ¿no? Sería como de pronto, ¿qué pasa si toda la humanidad, todos los seres humanos fallecemos? Pues ya se acabó todo, ¿no? Ya no va a haber choques. Y entonces lo que aquí uno concluye de este simple ejemplo, si hay vida, va a haber choques. O si ustedes lo quieren ver aquí en términos epidemiológicos, si uno se contagia, téngalo por seguro que muchos se van a contagiar. Porque ese que se contagió, pues va a estar muy difícil que se encierre por muchos días. Simplemente va a salir, se va a encontrar con alguien más y pues va a contagiar a los demás, ¿sí? ¿Sí? Y entonces eso de los contagios, pues hasta cierto punto es una actividad que no se puede detener, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos interactuar con otros seres humanos, ¿no? Y eso lo sabe la gente que se dedica a cuestiones de estadísticas, ¿no? Y si lo vemos de manera epidemiológica, con que se contagie un integrante de la sociedad, téngalo por seguro que ese integrante, aunque él no lo quiera, pues tiene que interactuar y va a contagiar a los demás, ¿no? De ahí que los epidemiólogos digan, pues si surgió una variante en China, téngalo por seguro que esa variante se va a difundir en todo el mundo, ¿no? Y fue lo que pasó. Obviamente dicen, bueno, pues esto es un caos, ¿no? Porque hay un choque. Bueno, si se fijan aquí ya vi que ya se estabilizó, ¿no? Anda entre 25.26, 25.9, 25.8, 25.7. Aquí ya está, es un sistema estable, ¿no? ¿Sí? Porque el número de choques ya se mantiene más o menos constante. Y esto se le llama el equilibrio térmico. ¿Sí? Pero eso sucede si dice, bueno, pero ¿qué pasa si tengo más partículas? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora aumento el número de partículas? ¿No? Ahora creo que puedo poner con los numeritos, por ejemplo, 50, dejen ver si puedo poner con los numeritos muchas, ¿no? Sí, puedo poner los números que yo quiera, ¿no?
Ahora aquí tengo 50 pelotitas. Pues bien, ¿qué le pasa a la presión? ¿Se fijan? Hay tantas personas, tantas pelotitas contenidas en un pequeño volumen, pues que tienen que chocar. Y el número de choques aumenta, ¿no? ¿Sí? Digo, no, pues el número de choques aumenta, ¿no? Y la presión aumenta. Obviamente aquí, entre más pelotitas tenga, pues tengo que esperar mucho más tiempo para que esto se equilibre, ¿sí? No sé, aquí no sé cuánto tiempo tenga que esperar, ¿no? Bueno, pues obviamente el número de pelotitas afecta a la presión. De ahí que si yo vivo en la Ciudad de México, donde estamos no sé cuántas personas por metro cuadrado, pues claro que va a haber muchos choques, ¿no? Va a haber muchas interacciones. Otra manera es, no, pues esto es un caos en la Ciudad de México, ¿no? Y más si andamos en el tráfico ahí en el auto, ¿no? Pues es un caos ahí la Ciudad de México. Por eso mucha gente que viene de los estados y sobre todo viene de una población donde no hay tanta gente, pues se espanta, ¿no? Dice, no, pues esa Ciudad de México es de locos, ¿no? Porque todo el mundo anda ahí corriendo, ¿no? Unos chocan, otros se caen, otros gritan. No, pues yo me regreso a mi pueblo, ¿no? Donde en los pueblos, pues sabemos que no hay tanta gente, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa si tengo pocas partículas? Por ejemplo, 5, ¿no? Pues si tengo pocas partículas o tengo una partícula, no sé si pueda poner una partícula. Dejen ver, nunca lo he ejecutado con una partícula. No, con una partícula no funciona. Y aparte se me detuvo, ¿no? Se me congeló el... Ah, nunca me había pasado eso. Bueno, se me congeló el applet con una partícula. Es decir, que tener el sueño que yo voy a ser único del universo, pues me dice el applet, no, pues eso no existe, ¿no? Y se me congeló el applet. Entonces déjenme... O se me congeló el internet, déjenme ver, porque no, según tengo conexión, pero aquí pasó algo. A ver, dejen ver qué pasó. ¿Por qué no puedo? Bueno, no sé qué pasó el applet y no puedo entrar a mi internet. Bueno, independientemente de que mi internet ahorita dejó de funcionar, déjenme ver porque no puedo ejecutar el applet ni puedo abrir la ventana de ni Classroom. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, no puedo. Mi internet está bloqueado. Dejen abrir si me voy a otro ordenador, si me voy a otro buscador, estoy abriendo otro ordenador y en el otro ordenador sí funciona. Eh,
Estoy buscando en otro ordenador el simulador porque no sé por qué en, en Safari se me congeló el ordenador y no puedo entrar a Classroom. Nada más déjenme encontrar dónde está el, el- el simulador. De termodinámica uno, estadística, dinámica 2. Ah, no lo encuentro. Permítame, no encuentro la página. No encuentro la página. Ah, sí, y Safari no, sigue sin funcionar para mí. Voy a abrir otra página. Estoy abriendo otra página de Safari. Y ya casi llego. Listo, ya abrí otra página nueva. Pues la solución. Bueno, entonces les decía, cuando yo elijo, cuando elijo el número de partículas, pues también va a depender a qué temperatura esté. Si yo estoy en una temperatura, por ejemplo, de 100 Kelvin, pues obviamente la presión va a aumentar. Pero ¿qué pasa si ahora yo aumento la temperatura al máximo a 360 Kelvin? Pues obviamente
como las partículas tienen mayor energía, pues la presión aumenta, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahora yo aumento el volumen? Pues como ahora las partículas, aunque tengan mucha energía, van a estar en un volumen mayor, pues la presión debe ser menor. ¿Por qué? Porque los choques van a ser menor. Es decir, que entre más espacio tengan las moléculas, la probabilidad de que choquen, pues va a ser menor. De tal forma que si yo disminuyo el número de partículas, por ejemplo, a 10, bueno, a 9, pues también la presión, se fijan, va a bajar, ¿no? La presión va a bajar, ¿sí? Entre menos partículas, entre menos partículas tenga el gas, pues obviamente los choques van a ser menos. Y si los choques son menos, pues la presión va a ser menor, ¿sí? Y entonces aquí están viendo por qué aquí se aplica la estadística. Pues porque yo tengo que sacar promedios. Decir, pues como esto va a estar variando, pues ¿cuál va a ser la medida promedio de la presión? Pues tengo que medir durante cierto tiempo las variaciones y al final sacar un promedio, ¿no? Y el promedio es la medida más sencilla de hacer estadísticamente, ¿no? Porque si mido, por ejemplo, durante un minuto 10 veces, pues divido los 10 números que obtuve en mis 10 medidas y divido entre 10 y saco el promedio de la presión. Y entonces de ahí que viene la estadística, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo digo, puedo hacer 2 experimentos. ¿Cuáles son los 2 experimentos que tengo que hacer? Pues primero decido cuántas partículas va a tener mi gas. Por ejemplo, yo digo, 15, ¿no? ¿Qué temperatura? Entonces ya este no va a cambiar. Y entonces digo, voy a hacer primero el proceso isotérmico. ¿Qué significa el proceso isotérmico? Que la temperatura no cambia, ¿sí? Que dejo fija la temperatura, por ejemplo, a 150 Kelvin. Y entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar? Pues voy a cambiar el volumen, desde 5 hasta 40. Y empiezo con 5, ¿no? Digo, pues cuando tengo 15 partículas a 150 y ocupan un volumen de 5 metros cúbicos o de 5 litros, ¿sí? Pues ahí están las pelotitas, ¿no? Entonces aquí hay que esperar hasta que esto más o menos se uniformice, ¿no? Donde ya vea que solamente está variando, hay una variación en las décimas. Ahí digo, durante un minuto mido 6 veces, ¿no? Es decir, que cada 10 segundos el numerito que veo aquí lo registro. Y al final sumo las 6 medidas y divido entre 6. Y esa va a ser la presión promedio a estas condiciones, ¿no? Una vez que termine, digo, bueno, pues nuevo, y ahora me voy a 10 y ya hago lo mismo, ¿no? Obviamente que aquí voy a ver que cuando el volumen va creciendo, pues tengo que ver que la presión va bajando. Igual, espero cuando se estabilice, cuando tenga solamente variaciones en las décimas, mido mis 6 medidas cada 10 segundos y divido entre 6, ¿no? Y obtengo la presión cuando el volumen fue 10 y la temperatura 150, ¿no? Y 15, ¿no? 150 y 15 no cambia. Después me voy a 20, a 15, perdón, y pues ven que la presión va a ir disminuyendo, ¿no? Porque hay mayor volumen. Y repito el proceso, ¿no? Y determino la presión promedio a 15 metros cúbicos o 15 litros. Ustedes deciden qué unidades van a utilizar, ¿no? Después me voy a 20 y hago lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y así llego hasta 40, de 5 en 5.
y pues voy a ver que a 40, pues voy a ver que el volumen disminuye, ¿no? El volumen aumenta, perdón, y la presión disminuye, pero acuérdense que yo puedo aumentar, por ejemplo, a 50, ¿eh? Aunque aquí supuestamente ya se acabó, pero el applet me permite aumentar el volumen, ¿no? Y voy a ver que ahí la presión pues va a ser más pequeña, ¿no? De seguro aquí puedo yo llegar hasta 60, supongo, ¿no? A ver, dejen ver si puedo llegar hasta 60. De manera directa, meto 60, ¿sí? Ya si le pongo 70, ya se sale de la ventana, ¿sí? Digo, puedo poner hasta 60, ¿no? Ah, entonces, digo, aquí puedo ir de 10 en 10 si quiero, ¿no? Y obtengo 6 medidas. Con 6 medidas puedo hacer una buena gráfica, ¿no? Bueno, ese es el proceso isotérmico, ¿sí? Cuando la presión no cambia, lo que cambia el volumen, y al cambiar el volumen cambia la presión promedio, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso isocórico? Ah, pues cuando yo dejo un volumen constante, por ejemplo, 40 o 20, el que ustedes elijan, y dicen, y ahora lo que voy a variar es la temperatura. La temperatura la puedo variar desde 0 hasta 360. ¿Qué pasa si le pongo 0? Ah, bueno, espero que no se me congele la pantalla, ¿no? Obviamente, si pongo 0 Kelvin, pues significa que no tiene energía este gas, y entonces, pues no se va a mover, ¿no? No, vamos a ponerle mejor para no correr riesgo. Por ejemplo, me voy de 20 en 20, ¿no? Le digo nuevo, y se fijan, la presión es muy, muy baja. ¿Por qué la presión es muy baja? Porque 20 Kelvin es una temperatura sumamente baja, ¿sí? ¿Qué pasa si lo aumento a 40, a 60? Pues ya hay un poquito más de movilidad y por lo tanto aumenta la presión. Entonces igual hago lo mismo que en el proceso isobárico, ¿no? Espero a que se equilibre, mido 6 veces durante un minuto y saco el promedio, ¿no? Y así me voy, 100, 180. Bueno, a lo mejor aquí me conviene ir de más grados en más grados, ¿no? Para cubrir desde 0 hasta 360, ¿no? Aquí lo que veo que a mayor temperatura, pues mayor presión, ¿sí? A volumen constante, acuérdense. 220, 260, pues va a aumentar la presión, porque hay más movilidad en las moléculas. Y puedo llegar hasta 360, ¿no? Y obviamente aquí la presión, pues, va a ser más alta, ¿no? Y hay que esperar un poco más para que haya variaciones en las décimas, ¿no? Bueno, entonces cuando yo dejo fijo el volumen y cambio la temperatura, va a cambiar la presión. Y a esos cambios y a ese proceso se le llama proceso isocórico. Y entonces, bueno, pues esos datos que ustedes obtengan, ahora se los llevan a Excel. Se los llevan a Excel, que fue lo que les voy a presentar ahí en el ejemplo. Yo ya descargué aquí Excel, y aquí está para el proceso isotérmico y para el proceso isocórico. Bueno, ahí le faltaron los acentos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice en el proceso isotérmico? Pues dije, pues eh, la temperatura no cambió, ¿no? Y aquí lo puse aquí en este dato. La temperatura fue 100 y mi número de partículas fue 20, ¿sale? Esos fueron mis datos que elegí. Temperatura constante 100, número de partículas 20. ¿Y qué es lo que hice? Pues varié el volumen desde 5 hasta 40,
pero acuérdense que puedo llegar hasta 60, ¿eh? ¿Y qué es lo que hice? Pues, eh, eh, estos numeritos son los valores promedios que saqué de presión, ¿sale? Estos fueron los que estos fueron los que medí con el applet, ¿no? Esta es la presión promedio. Creo que saqué yo 6 medidas en un minuto y dividí entre 6, ¿no? Y este es el promedio, ¿sí? Que obtuve, ¿no? Y entonces, si yo grafico presión, presión contra volumen, me va a dar esta línea, me va a dar una línea curva, ¿sí? Esta es la clásica gráfica de un proceso isotérmico, ¿sí? O a esto se le llama un isoterma. Quiere decir que en todo este proceso la temperatura no cambió y se le llama isoterma. Y calculo la línea de tendencia, ¿no? ¿Sí? Que me da esta línea de tendencia. Que de hecho esta es la ecuación. Esta es la ecuación que obtuve. Ah, bueno, me faltó determinar ahí me faltó poner ahí la correlación lineal, ¿no? Voy a ver que es muy cercana a 1, ¿no? Y entonces, a esta ecuación se le conoce como la ecuación de, se le llama la ecuación de Boyle, ¿sí? Es la ecuación de Boyle, esta ecuación. Bueno, pero ¿de dónde viene esta ecuación? ¿O qué es lo que hizo Excel? Esto ya lo vimos anteriormente, cómo le hace Excel para sacar estas ecuaciones. Simplemente dije, pues primero aplico el método de cambio de variable. En lugar de graficar presión-volumen, grafico presión contra el inverso. Por eso que aquí van a ver el inverso, ¿sí? Es decir, si dividen 1 entre 5 les da 0.2, 1 entre 7, 5, 1.3333, 1 entre 10, 0.1, 1 entre 15, 1 entre 20, 1 entre 25, hasta 1 entre 40, ¿no? Si grafican esto, este contra este, les da la línea recta, ¿sale? Ese es utilizando el cambio de variable. Eso ya lo vimos en alguna práctica anterior, ¿eh? Simplemente recordar el pasado. Y se los vuelvo a poner porque es muy importante que no se les olvide esto de los mínimos cuadrados, ¿eh? Porque es muy importante en ciencia experimental. Dice, bueno, esta es una manera de hacer el análisis y llegar a esta ecuación. Después, otra manera es ahora sacar logaritmos a ambos. Logaritmos a ambos. Al logaritmo de B y al logaritmo de P. Y vean lo que me da. Este es el logaritmo de P contra el logaritmo de B. Y también me da una línea recta. Si yo juego con esta ecuación, voy a ver que esta ecuación es exactamente esta, ¿sí? Si aplico ahí las propiedades de los logaritmos, voy a ver que se fijan aquí el 658.62 está aquí, ¿sí? El menos 1.74 está aquí. Y la correlación lineal, pues se fijan, es muy cercana a 1. Es decir, que mi experimento fue muy bueno. Tuve un 99.89% de acierto. Bueno, pues esto es 9.99, ¿no? Casi 10. O casi 1, ¿no? Entonces, pues mi experimento fue bien medido, ¿eh? ¿Sale? Bueno, acá yo utilicé otro programa que utiliza mínimos cuadrados y solamente fue para verificar que lo que obtuve, obtuve en Excel, lo obtuve con otro programa, ¿eh? Que este programa, bueno, esta ventana lo obtuve de un programa que viene también ahí en la página de
física con ordenador, pero este programa se ejecuta con Java, pero Java, pues desafortunadamente, en los applet ya no son muy, ya se descontinuó o ya se puso muy complejo, ¿no? Ya es muy difícil de ejecutar applets con Java, ¿no? Porque inclusive ya la instrucción de Java, había una línea de comando que se llamaba Java, y en la versión actual del lenguaje, creo que ese comando ya está descontinuado, ¿no? Y acuérdense, pero que Java tiene mucho éxito en la actualidad, ¿no? De ahí la gente que le interese computación, pues van a ver que Java sigue siendo una herramienta muy poderosa, ¿no? Exceptuando para los applets. Bueno, entonces ese es el isotérmico, ¿no? ¿Qué hice con el isocórico? Pues igual, jugué ahora con 20 partículas de nuevo y dejé fijo 20 metros cúbicos. Yo utilicé metros cúbicos, ¿eh? Medí la temperatura desde 50 hasta 350. Ah, bueno, y aquí ya fui más flojo, ¿no? O más práctico, como quieran llamarle, ¿no? Me fui de 50 y 50, ¿no? Y calculé la presión promedio. Pero fíjense, la presión está en pascales, ¿eh? Bueno, ahorita vemos qué es un pascal, ¿no? Bueno, pues si yo hago la gráfica de presión contra temperatura, aquí no tengo problema. Esta va a ser una línea recta. Calculo la línea de tendencia y calculé esta constante, que es muy importante, que es la constante de mi gas, o es la relación de proporcionalidad que hay entre presión y temperatura. Y después vamos a ver que esta constante está muy relacionada con el número de partículas, con ¿eh? Pero con otra constante que se llama la constante del gas ideal. ¿Sí? Y entonces con el isocórico no hay gran problema, ¿no? Bueno, y aquí les dejo lo que ustedes ya conocen. La técnica de los mínimos cuadrados, ¿no? Que también eso ustedes ya lo hicimos alguna vez. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y entonces decimos, bueno, pero toda esta teoría que hicimos, o toda esta práctica que hicimos, ¿cómo se formaliza? Ah, pues si quiero ver cómo se formaliza, pues tengo que regresar a Classroom y ver qué es la teoría cinética. Bueno, ahí para la gente bueno, ahí pongo les agrego un documento, ¿no? Que es un documento que me encontré ahí interesante de los gases y la teoría cinética, ¿sí? Que ahí les hablan de los gases ideales, ¿no? De hecho, esta es una teoría de gases ideal. Me dice que pues empieza con los estados de la materia. Esto aquí es donde viene la unión de física y química, o lo que se conoce como físico-química. Entonces, ¿qué pasa si tengo un gas encerrado en un gas y le aplico una presión? Le aplico una fuerza en una área. Es decir, si yo aplico una fuerza en una área, pues estoy generando una presión, que la presión es fuerza entre área, ¿no? Y aquí están. ¿Y en qué se mide la presión? Pues en Newton sobre área, unidades de área, metro cuadrado. A eso se le conoce como Pascal, ¿sí? ¿Por qué Pascal? Porque Pascal fue un investigador o un hombre de ciencia que le interesó mucho este concepto de presión. Y aquí me ponen las equivalencias. Me dicen que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Eso equivale a 113 hectopascales.
y esto equivale a 760 torricellis. Torricellis, así se abrevia Torricelli, ¿no? ¿Y quién fue Torricelli? Pues Torricelli trabajó junto con Pascal y fue el que hizo un barómetro de Torricelli y fue el que determinó la presión que hace la atmósfera sobre una superficie. Es decir, es la presión a la que nuestro cuerpo está sometido, ¿sí? Bueno, después vienen las leyes de los gases. Las leyes de los gases les plantean que existen tres leyes de los gases. Una de las leyes es la ley de Boyle o de Boyle, que es la que hicimos. Se fijan, aquí está la clásica curva y una ley de Boyle. ¿Y qué me dice la ley de Boyle? Que si se realiza un experimento a temperatura constante, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Que la presión y el volumen son inversos. Que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Es lo que vimos en el applet, ¿no? Bueno, pues esa es la famosa ley de Boyle, ¿no? Y así se pone la ley de Boyle. La presión es igual a una constante entre el volumen, ¿sí? O la presión por el volumen es igual a una constante, como está aquí. Esa es la famosa ley de Boyle, ¿sí? Bueno, existe... bueno, y así se pone, ¿no? Bueno, y aquí les ponen la imagen de Robert Boyle, ¿no? ¿Se fijan? Fue en los 1600 que vivió y esta ley se sigue utilizando, ¿eh? Bueno, y aquí les ponen la experiencia, ¿no? Que hicimos con el applet, ¿no? Aquí les mencionan las escalas de temperatura, la escala absoluta, ¿no? Y esta es la escala absoluta, que me dicen que la temperatura absoluta va a ser igual a la temperatura centígrada, que es la temperatura comercial, que es una escala relativa, y le suman 273 grados. Esta relación, ¿dónde vino? De esta experiencia, de esta gráfica, que esta gráfica la hizo precisamente Lord Kelvin. Y entonces aquí hice una gráfica de presión, volumen contra temperatura. Y ahí él demostró que si esta gráfica la extiende, la extrapola y determina este punto, vio que existe un punto que se llama la temperatura absoluta. Pero eso lo vamos a mencionar cuando estemos en termodinámica, cuando hablemos de las leyes de la termodinámica, ¿no? Bueno, pero esto sigue. Existe una segunda ley que se llama la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál es la ley de Gay-Lussac? Pues es esta. Me dice que cuando yo varío la presión contra la temperatura, dejando el volumen constante, voy a obtener una línea recta. ¿Sale? Entonces, este es cuando la presión y la temperatura cambian, pero el volumen se mantiene constante, ¿sí? Entonces, esto es un proceso a volumen constante, o que se le conoce isocórico, o también se le conoce como la ley de Gay-Lussac, donde no eres una persona, aquí eran 12. Una persona es gay y la otra es Lussac, ¿no? Y entonces los dos hicieron el estudio simultáneo, llegaron a esta ecuación por métodos diferentes, pero a la vez, y por eso se le llama la ley conjunta, ¿no? De Gay-Lussac, ¿sí? Y existe una tercera, la ley de Charles. Esta ley no la puedo demostrar. ¿Por qué? Porque en mi applet no puedo mantener la presión constante. Y entonces la ley de Charles, y es la que me dice que es cuando la presión no cambia.
y lo que cambia es la temperatura y el volumen. Y también es una línea recta, ¿sí? Y entonces me dicen, esas tres leyes se pueden meter en una sola, en la ley del gas ideal. Me dice, si tú multiplicas presión por volumen entre temperatura, esa va a ser una constante. O eso se puede hacer así, esta ecuación. Y esta es la ecuación del gas ideal. Es decir, que en esta ecuación yo puedo, a partir de esta ecuación la ecuación del gas ideal, o la ecuación general del gas ideal, puedo deducir las otras tres, ¿sí? Por eso le llaman síntesis de estas leyes, ¿no? Y a esta constante se le llama la constante del gas ideal. Bueno, y ahí les ponen para practicar, ¿no? Ahí les dan la para practicar y para saber más, ¿no? Es un documento interesante que me encontré, ¿no? Ahí en la red. Entonces ahí se los dejo para que le den una leída, ¿no? Eh, bueno, aquí les pongo 4 videos, que es de presión contra volumen, de presión contra temperatura. O sea, les pongo las 3 leyes, la ley de la ley del isotérmico, del isobárico. No, este es el isotérmico, ley de Boyle. Este debe ser, bueno, tendríamos que verlos, pero son de las 3 leyes, ¿no? Y les pongo uno del gas ideal, ¿no? Por si quieren ver los videos, ¿no? Pero dicen, bueno, pero ¿dónde está la teoría cinética? Ah, pues la teoría cinética viene aquí, en este documento. ¿Qué me dice este documento? Bueno, pues se fijan, este documento, pues sí, ya lo hice en el 2011, ¿no? Es un documento que ya tengo una práctica que, de las primeras que empecé a aplicar, cuando me di cuenta que esto de las simulaciones, pues ayudan mucho a aprender física, ¿no? No vayan a ver esta liga, porque esta es la liga para el programa que está en Java. Si yo abro esta liga, no, el simulador en esta liga no funciona porque está en Java, ¿no? Y pues desafortunadamente Java pues ya no funciona no los ejecutan los nuevos, ni Google, ni Google, bueno, perdón, ni Chrome, ni ni Mozilla o Firefox tampoco lo ejecutan, y Safari tampoco, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste la teoría del gas ideal? Pues básicamente consiste en lo que yo tengo. Lo que tengo es un émbolo, donde un émbolo pues es simplemente un cilindro donde hay un pistón. Perdón, esto es un pistón, perdón. Y este es el émbolo, ¿no? Es decir, es una jeringa. Lo más conocido a esto, pues es una jeringa, ¿no? Donde ahí tengo varios gases y los gases se mueven de manera azarosa. Y entonces digo, parto de un hecho muy sencillo. Ah, pues si yo entiendo, si me fijo en un miembro de este gas, en una partícula de este gas, pues lo que le pase a este gas, muy probablemente sea lo mismo que le pasa a los otros. Y entonces digo, ah, pues me fijo en una pelotita, en una de estas pelotitas que veo que se mueve en la dirección X. ¿Sí? Entonces, por comodidad me fijo en una pelotita de todas estas, me fijo en una, pero me fijo en la que se mueve en la dirección X y va directamente contra el émbolo, va con una velocidad X y rebotas y sale con la misma velocidad, pero en la misma dirección. Entonces aquí estoy aplicando un modelo muy ideal que se llama el modelo de esfera dura o de esfera perfectamente elástica, que cuando esta
pelota llega y choca, no pierde energía en el choque. La energía se conserva. La energía cinética con la que llega es igual a la energía cinética con la que sale. Y entonces eso se llama un choque elástico. Y entonces digo, pues eso significa que esta pelotita, cuando choca, no se deforma. Y si no se deforma, pues es una pelota de cabeza dura, ¿no? Muy, muy dura. Y entonces, pues eso ustedes lo pueden comprobar, que en la naturaleza hay modelos, hay choques que sí se asemejan mucho a esto. Por ejemplo, alguna vez dejen caer, si tienen ustedes un balín, déjenlo caer un balín de acero en una plancha de acero y van a ver que cuando el balín choque con la placa de acero, va a rebotar muchas veces, ¿no? Bueno, pues ese es un choque elástico. Y entonces digo, pues, ¿qué le pasa físicamente? ¿O cómo explico el choque de esta pelotita? O de esta molécula cuando choca elásticamente con una pared. Digo, pues entonces ahora me voy acá. Bueno, para entender este choque, puedo recurrir al principio de conservación de la energía, ¿no? Pero recurro a un concepto, que este concepto es muy interesante, que es el concepto de momento lineal. ¿Y cómo se calcula el momento lineal? Pues simplemente es masa por velocidad, o también se le conoce como cantidad de movimiento. Ese es un tema que les digo que es muy interesante, que de hecho yo en el programa antiguo sí lo veía, pero en este nuevo programa ya no lo veo porque ya no está contenido, ¿no? Y aparte, si lo agrego, pues el programa se haría muy, muy largo, ¿no? Pero es un tema muy importante, el momento lineal, o también se le conoce como cantidad de movimiento. ¿Y cómo se calcula? Simplemente es masa por velocidad. Y entonces digo, pues determino el cambio en la cantidad de movimiento del delta P, pues va a ser igual a lo que llega a menos lo que sale. ¿Sí? Siempre acuérdense que los cambios es uno menos el otro. Entonces digo, es a lo que llega a menos lo que sale. Entonces este menos con este menos me da más. Y entonces el cambio de movimiento que va a sufrir esta pelotita es 2 veces. Es decir, que si quiero ver el cambio, pues debe ser la suma de los dos. Y no puede ser cero, porque si fuera cero el cambio, pues se quedaría ahí pegada. Y ese sería un choque completamente inelástico. Eso que reflejaría que este no es una esfera dura, sino que este sería, por ejemplo, una bola de chicle. Si ustedes lanzan la bola de chicle contra una pared, pues se va a quedar ahí pegado, ¿no? Y eso se le llama un choque inelástico. Bueno, en los choques elásticos se cumple esto, que el cambio en el momento lineal o cantidad de movimiento es 2 veces la masa por la velocidad. Dicen, pero ¿qué pasa si ahora esto me lo imagino en 3D? Dicen, pues aquí tengo la pelotita que tiene una masa, va contra una velocidad, va con una velocidad de X y va a chocar con esta pared y va a recorrer una distancia L. Es decir, este es un cubo, ¿eh? L por L por L. Aquí tengo un volumen de L al cubo. Y entonces decimos, pero ¿qué pasa si me fijo en estas pelotitas y veo que muchas de ellas se mueven en X? ¿Cómo que muchas? Sí, no sé cuántas, pero imagínense que aquí tengo millones de moléculas o miles de moléculas y veo que de esas miles de moléculas, una cierta cantidad de ellas se mueven en X
Y como no sé cuántas se mueven en X, le pongo N. Digo, supongo que tengo N moléculas que se mueven en N. Sí, que aquí tengo muchas moléculas que se mueven en X, perdón. Y entonces, ¿cuánto va a valer la cantidad de movimiento de todas las moléculas que se mueven en N? Pues simplemente va a ser 2mBx por las moléculas que tengo en X. Por las moléculas las N moléculas que se mueven en X, ¿no? ¿Sí? O sea que esta ecuación es esta, solamente que la tengo que multiplicar por N. Pero N es la cantidad de moléculas que se mueven en la dirección X, ¿no? Bueno, pues tengo la ecuación 2. Después aplico la ecuación de cinemática. Yo sé que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Pero yo lo que quiero calcular es el tiempo. El tiempo que la pelotita tardó en ir de aquí a acá y luego regresó. Es decir, el tiempo que tardó en recorrer L y volver a recorrer L. Pues digo, pues el tiempo que tardó en ir y regresar, pues como recorrió 2 veces L, pues es 2 veces L entre la velocidad que tenía en X. ¿Sí? Este 2 significa que fue y regresó, ¿eh? Y entonces digo, pues ese es el tiempo que tardó en ir y regresar la pelotita, ¿no? Y digo, bueno, pues tengo la ecuación 3. Y de pronto digo, bueno, no me gusta así como está. Saco su inverso. Es decir, digo 1 entre t, esto es igual a bx entre 2l. O sea que esta ecuación 4 es la inversa de la 3. Y me interesa más la 4, perdón. ¿Por qué? Porque si yo mido 1 entre tiempo, mido los segundos a la menos 1. Y a eso se le llama la frecuencia. Es decir, que si yo vi que en un cierto tiempo fue y regresó, pues tuvo una frecuencia de 1. Pero ¿qué pasa si en un segundo fue y regresó? Es decir, en un segundo se produjeron 2 rebotes. Pues entonces aquí serían 2 rebotes por segundo. A esto se le llama la frecuencia. ¿Sí? Por eso que lo puse de cabeza, 1 entre t. Y entonces digo, bueno, ¿y qué pasa si ahora junto 4, la ecuación 4 con la ecuación 2? Pues las puedo juntar. Simplemente divido este entre este y este entre este. Y lo puedo hacer. Y es lo que hice aquí. ¿Sale? Al juntar 2 con 4 y obtengo esto. Después, bueno, pues esto, me doy cuenta que este 2 y este 2 no lo necesito. Me queda aquí una masa. Veo que esta es la velocidad promedio. Por la velocidad promedio al cuadrado entre L. Y se fijan, esto ya se parece mucho a la velocidad cinética. ¿Sí? Masa por velocidad al cuadrado. Bueno, digo, a partir de la ecuación 5 se obtiene la fuerza media que ejerce el pistón sobre las moléculas. Es decir, que si yo divido el cambio del momento lineal entre el tiempo, eso me da la fuerza. Y de hecho, esta es la ecuación de Newton. Esta es la segunda ecuación de Newton. En términos del cambio de momento lineal. ¿Sí? Y lo pueden ver. Simplemente vean en unidades. ¿Cuánto vale el cambio en el momento lineal? Dijimos, es masa por velocidad. Entonces, eso tiene kilogramos, metros sobre segundo. Si dividen metro entre segundo, les va a quedar metro sobre segundo al cuadrado. Y eso es aceleración. Si multiplican aceleración por masa, les da fuerza. ¿Sale?
Y entonces aquí, por eso que dije delta P entre T, me da la fuerza promedio. Y esto se queda igual, ¿no? Y ahora me fijo en la ecuación 6. Que esta es la fuerza promedio que se generó entre el pistón y la molécula, y la partícula, entre la pared y la partícula. Pero aquí viene lo que les dije. Si yo quiero entender los fenómenos térmicos, tengo que recurrir a la estadística. Y aquí viene un principio estadístico muy importante. Yo cuando partí de acá, de esta, dije, cuando tengo aquí muchas moléculas, me fijo en las moléculas que van hacia X. Y si, ¿por qué se fijaste en X? ¿Por qué no te fijaste en Y? ¿Y por qué no te fijaste en Z? Solamente te fijaste que se movían en X, pero también se deben mover en Y o se deben mover en Z. Ah, digo, bueno, pues aquí es donde viene la democracia, ¿no? Digo, como tengo muchas moléculas, pues voy a suponer que en la naturaleza no hay preferencia de dirección, que un tercio de ellas se mueven en X o en menos X, el otro tercio en Y o en menos Y, y el otro tercio en Z o menos Z. Y aquí es donde surge la mecánica estadística, donde me dices, si tú consideras que si tienes 300 moléculas, lo más probable es que 100 se muevan en una dirección, otras 100 en otra y 100 en otra. Eso se llama que no hay preferencia en el espacio o en los fenómenos estadísticos. ¿Sale? Y eso es muy fuerte. Esa es una suposición muy fuerte. Y entonces digo, pues simplemente esta fuerza la puedo poner así. La fuerza que hay en X, pues va a ser un tercio de todas las moléculas por esta fuerza. Y entonces aquí aparece un 3. ¿Se fijan? Aquí. Dice, la fuerza total que hay en X, pues va a ser un tercio de todas, debido a que todas las moléculas, un tercio de todas las moléculas que se mueven en X. Y esta es una ecuación importantísima. ¿Por qué? Porque de ahí puedo darme cuenta de lo siguiente. Dice, la presión sobre el área del pistón simplemente va a ser la fuerza entre el área de la caja. ¿Por qué le puse L cuadrada? Porque si me voy al dibujito, ¿qué área tiene esta cara? Si este es L también, este es L, este es L, este es L. Pues es L cuadrado. ¿Sale? Entonces digo, pues es L cuadrado. Simplemente esta fuerza la sustituyo aquí, o esto lo sustituyo aquí, y me queda esto. ¿Sale? Y en lugar de quedarme L cuadrado, me va a quedar L cúbica por esta L, ¿no? Y esta L cúbica, pues es el volumen. ¿Y qué es lo que calculé? La presión. Esta es la presión que generan las N moléculas que se mueven en X, que se mueven aquí. Igual las N moléculas que se mueven en Y va a ser la misma presión y las que se mueven en Z igual, ¿no? ¿Sale? Dice, bueno, pues ahora esto introduzco una nueva ecuación. ¿Cómo determino la energía cinética de las moléculas? Pues es simplemente la mitad de la masa por la velocidad promedio al cuadrado. Esta rayita, acuérdense que significa promedio, ¿no? Es velocidad promedio al cuadrado. Y ahora comparo 8 con 9. Al comparar las 8 con 9, pues ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, primero digo, la presión la puedo expresar así. ¿Sí? N entre B, MB entre 2.
Bueno, y este 2 lo pongo acá, ¿se fijan? Este 2, para que se cancele con este 2, lo meto aquí, multiplicando, ¿no? 2 entre 2 me da 1. Para que aquí para que aquí abajo me aparezca un 2. Para decir, pues esto es esto. Y entonces, ¿qué lo calculé? Este volumen pasa para acá, que la presión por el volumen es igual a 2/3 de N por la energía cinética. Y esta es la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Bueno, ya después aparecen otros términos que dicen, bueno, si parto ahora de 10, dice, existe una relación entre la energía cinética molecular y la temperatura del gas. Entonces me dice, bueno, yo sé que esta ecuación la puedo relacionar con la ecuación 11, que esta es la ecuación, esta sería una ecuación estadística, una ecuación estadística del gas ideal, pero esta es la ecuación que viene en todos los libros, que esta se conoce como la ecuación del gas ideal, que me dice que la presión por el volumen es igual a una constante por la temperatura. Bueno, donde esta mi es el número de moles y R es la constante universal del gas ideal. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa si empiezo a definir otras cosas? Por ejemplo, empiezo a definir la N minúscula, donde a la N minúscula me dice cuántas moléculas tienes por volumen. Y esta la relaciono con un número muy famoso, el número de Avogadro. El número de Avogadro, que me dice que si yo tengo una mol, en esa mol hay esta cantidad impresionante de moléculas. Este es un número muy famoso, ¿no? Entonces digo, pues simplemente esta expresión la puedo colocar así, porque esta N, digo, si yo sé cuántas moléculas hay por mol, si multiplico el mol por el número de moléculas por mol, pues me queda el número de moléculas, ¿no? Bueno, pues esta relación 12 la meto en 10, ¿sí? Se transforma en 13. Después, aquí ordeno términos, me queda esta ecuación, ¿sí? Y finalmente, llego a la ecuación 14. Esta es energía cinética, acuérdense. Y hago una definición, una nueva definición. La K se define como R entre NA, y esto se le llama una constante. Se le llama la constante de Boltzmann, ¿sí? Donde Boltzmann fue un personaje muy, muy brillante que hizo muchas contribuciones a la mecánica estadística. Y entonces, al final de cuentas, 14 se va a transformar en esta ecuación. Que es la ecuación que me permite relacionar la energía cinética molecular con la temperatura. Me dice que la energía cinética de traslación promedio de las moléculas de un gas está en proporción directa y proporcional a la temperatura. Y esto es lo que establece la teoría cinética, que un cuerpo tiene temperatura porque sus moléculas se mueven, es decir, tienen velocidad, y si tienen velocidad, tienen energía cinética. Y así es como se define la temperatura, como una medida indirecta de la energía cinética promedio de las moléculas. Y eso es súper fundamental en la física, ¿no? Bueno, finalmente, aquí les explico lo que ya les expliqué del manejo del applet, de cómo hay que hacer
el proceso isobárico, no, el proceso isocórico a presión constante, cómo hay que ser para temperatura constante. Y les digo que para presión constante no se puede hacer, ¿no? Porque no puedo, en el applet no hay la opción de mantener la presión constante. De hecho, la presión siempre está variando, ¿no? Entonces les digo que pues hagan las dos gráficas, hagan las dos tablas. Primero digan elijan el número de partículas fijas y hagan presión, volumen para a temperatura constante y presión, temperatura, volumen constante, ¿no? Con ellas, utilizar Excel y hacer las gráficas presión, volumen y presión, temperatura, ¿no? Y bueno, y hagan la discusión del equipo, ¿no? Y aquí varias preguntas, ¿no? Eh, algo muy importante que de este documento, algo muy importante que deben, deben entender que aquí no queda muy clara, tal vez ya esta ecuación del gas ideal. ¿De dónde salió, no? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ya les dije, se le ocurrió a este personaje llamado Kelvin. Y creo que es muy importante que les quede claro cómo se hizo o cómo Lord Kelvin obtuvo esta ecuación. PV igual a, al número de moles por R por T. Bueno, en 5 minutos les explico esta ecuación rápidamente, pero eso se los explico en el pizarrón. Déjenme abrir el pizarrón. Y, y nos pasamos al pizarrón para explicarle rápidamente esa ecuación que es muy importante. Bueno, pero ya se me está acabando la batería. Listo. Bueno, entonces esto lo hizo el personaje que se llamó Kelvin. Bueno, de hecho, él no se llamaba Kelvin. Él era un nombre inglés, pero cuando la reina lo hizo, la reina de Inglaterra lo hizo ahí, Lord, pues adquirió ese nombre, pero él era Rutherford. Pero bueno, eso no importa, ¿no? Entonces, Kelvin siempre se preguntó, si hizo una pregunta, dice, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo y ese cuerpo le voy a cambiar? Déjenme ver, necesito ponerlo acá en medio mejor. Él hizo un experimento donde dijo, ¿qué pasa si yo tengo mis datos, pero aquí voy a medir presión, volumen y temperatura? La pregunta es, ¿por qué Lord Kelvin graficó presión, volumen contra temperatura? Ah, pues porque dijo, ¿qué pasa si yo multiplico presión por volumen, perdón? Pues yo sé que la presión, acuérdense, la presión es fuerza entre área, ¿sí? Yo sé que la presión es la fuerza entre área, pero ¿qué pasa si la multiplico por el volumen? Ah, pues digo, si multiplico fuerza entre área por volumen, pues yo sé que si este volumen es, por ejemplo, un cilindro o una caja o cualquier figura geométrica, pues yo sé que el volumen siempre lo puedo expresar en términos del área, como área por distancia, por ejemplo, ¿no? O por altura, como quieran verlo, ¿no? Siempre va a ser el área por una otra dimensión. Entonces simplemente, pues y esto se va. Y digo, pues presión por volumen
equivale a fuerza por distancia o por altura. Dice, pues esto se mide en newton, ¿se acuerdan? Y esto se mide en metros. Y esto se mide en joules. Y joules es energía. ¿Sale? Entonces aquí está midiendo energía. Dice, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo y este cuerpo lo caliento? Le incremento la temperatura. Y entonces dicen, ¿qué pasa cuando yo caliento un cuerpo? Pues lo que está haciendo es de que está absorbiendo energía. Y entonces él hizo una tabla, ¿no? Dice, si yo tengo un cuerpo, le aplico temperatura, pues veo que cambia su presión y su volumen. Si veo la presión y el volumen que cambió, pues al final de cuentas estoy viendo cuánta energía tiene el sistema. Y dijo, pues a mayor temperatura, ¿qué va a suceder? Que a mayor temperatura, pues lo que va a haber es que va a haber siempre más energía. Eso fue lo que él vio, ¿no? Entonces simplemente dijo, pues a mayor temperatura, la energía va a aumentar, ¿no? Eso él lo dijo, ¿no? Dicen, pero ¿qué pasa si ahora ese cuerpo? Bueno, y aquí estaba mi 0 Kelvin, mi 0 grados centígrados, ¿no? Aquí estaba mi 0 grados centígrados. Dice, pero ¿qué pasa si ahora a este cuerpo, en lugar de calentarlo, lo enfrío? Pues va a disminuir su presión y va a disminuir su volumen. O puede que el volumen se mantenga constante y la presión baje, pero menor presión significa menos energía. Y entonces él vio, pues entonces ahora si me voy al lado negativo, es decir, aquí por ejemplo, a menos 20 grados, pues vio que le tocaba algo más bajo, ¿no? Le tocaba por aquí. Después digo, ¿qué pasa si pongo menos 30? ¿Qué pasa si pongo menos? Imagínense que por acá está menos 100. Dice, pues él vio que a menor temperatura va a haber menos energía. Y entonces él sacó datos. Sacó un dato por aquí, un dato por aquí, un dato por aquí, otro dato por acá. Vio que esto iba descendiendo. Obviamente aquí ya iba como a menos 40 grados centígrados, ¿no? Pero hablar de menos 40 grados centígrados en ese tiempo, pues no había refrigeradores. Y entonces a lo mejor él nada más pudo llegar hasta por aquí. Y entonces él, ¿qué es lo que obtuvo? Dice, pues si yo continúo estos datos que no pude medir porque no tenía los avances tecnológicos, y entonces él lo que vio, dijo, pues si yo extrapolo mis resultados, ¿qué es lo que voy a ver? Pues voy a tener un resultado muy interesante. Un resultado muy interesante. ¿Y cuál es ese? Pues cuando, bueno, aquí no me va a quedar muy bonita, bueno, pero debería ser más o menos ahí. Bueno, por ahí. Va a ser este punto. Bueno, tengo que extender mi gráfica. Este punto va a ser muy interesante. ¿Ese punto qué significa? Es el punto de temperatura en el cual ya no tiene energía. Y vio que este valor era menos 273 grados centígrados. Y entonces a esto le llamó 0 Kelvin. De ahí que salió la idea de que la temperatura Kelvin pues va a ser igual a la temperatura centígrada más 273. De ahí viene la temperatura Kelvin. Y esta se llama la temperatura absoluta. Bueno, pero a mí lo que me interesa también es de que se den cuenta que esta es una línea recta. Y ustedes saben que las líneas rectas, ustedes en matemática las enseñaron que una línea recta es esta.
y igual a mx. Y entonces digo, pues también de esta línea recta yo puedo ver que y es pb, donde aquí le voy a poner otra, una k, en lugar para que no la confundan con masa, por t. Y ya después se demostró que esta k está relacionada con el número de moles y con la constante universal del gas ideal, que se le pone R. De ahí que PB es igual a N RT. Y esta es la ecuación del gas ideal, donde aquí lo que ya para concluir, esto se define como número de moles. ¿Y qué es un mol? Pues simplemente un mol es la masa molecular de una sustancia expresada en gramos. Entonces la pregunta muy sencilla. Dicen, ¿cuál es la masa molecular? ¿Cuánta masa necesito de agua para tener un mol? Pues simplemente me digo, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Pues es 1, ¿no? ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Es 16. Pero como aquí tengo dos átomos, pues aquí es 2. Y entonces digo, la masa molecular es 18 del agua. Y entonces digo, pues 18 gramos de agua equivalen a una mol de la misma. ¿Sale? Así se define el mol. Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Mañana seguimos con más dudas de esto, o vemos uno de los temas que ya me salté, o si ustedes deciden, seguimos, si les interesa más ver carreras, seguimos viendo más carreras, ¿no? Ustedes me lo dicen mañana. Bueno, ya me callo porque son 9:30. Entonces, que tengan buen día. Gracias, profe, hasta Profe, mañana. igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Sí, hasta mañana.